Muy bien, en el nombre del Señor Jesús, vamos a empezar aquí con 30 casi. Y vamos a empezar a leer la bendita palabra del Señor. Compartan este mensaje para que muchos puedan escucharlo. Vamos a empezar en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 13 y versículo 1. Zacarías, capítulo 13 y versículo 1 dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. La sangre de Jesús es nuestro mensaje en esta hermosa y bendecida noche. Como ya les decía, compartan este mensaje porque el Señor y todos anhelamos que este mensaje corra y circule por todo el mundo, porque hay mucha gente que piensa que ya no tienen solución porque se creen muy pecadores, se creen muy sucios, muy contaminados y que ya no pueden entrar al cielo. Entonces el mundo está cayendo día tras día por su mismo pecado, que se ha vuelto una carga tan pesada sobre ellos y sienten ya no poder con esa carga que es el mismo pecado. Algunos pasan descomedidamente como que si el pecado fuera algo leve. Pero el pecado, quiero decirles, que es mortal. No hay mayor virus que el pecado. No hay mejor o no hay algo más pesado, más mortal que el pecado. Un cáncer le quita la vida al ser humano. Si éste es convertido, se va al cielo. Pero el pecado quita la vida y lleva al pecador al infierno para después ser trasladado al lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. El pecado no es nada leve, el pecado es cruel, es amargo y es mortal. Yo no sé cómo la gente no entiende. Bíblicamente yo sé que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio santo que predicamos, el Evangelio de Dios. Ustedes miran cómo el presidente de la República tiene sus decisiones para controlar esta plaga del coronavirus. Pero yo no he oído un presidente que tome decisiones fuertes para controlar el pecado en la humanidad. Y la Biblia dice que como la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así el infierno está arrebatando a los pecadores. Mueren a cada instante. Más de 150,000 personas mueren a cada día en el mundo. Y esto lo está haciendo el pecado. ¿Cuántos no se mataron hoy? ¿Cuántos no perdieron la vida a causa del pecado? Porque la Biblia dice que el pecado acorta los años del impío. Y el infierno se está llevando a mucha gente. ¿Cuántos están luchando para encontrar el antídoto para contrarrestar el coronavirus? Las naciones están peleando y están
compitiendo para ver quién va a sacar el antídoto contra el coronavirus. Pero el pecado, aunque qué nación se levantara a competir para encontrar el antídoto para destruir el pecado, jamás lo va a encontrar la ciencia humana. No se encuentra en ningún lugar de este mundo. La Biblia dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado, dijo Dios, permanece sellado delante de mí. Nadie puede encontrar por su ciencia, por sus conocimientos, el antídoto para destruir al pecado. No lo hay. La única es la sangre de Jesús. El profeta Zacarías dijo, profetizando, en aquel tiempo, hablando del tiempo del Señor Jesucristo, cuando dejó los cielos y vino a esta tierra a morir en una cruz. De ese tiempo el profeta Zacarías dijo, habrá un manantial abierto. Ese manantial es inagotable y se refiere netamente a la sangre del Señor Jesucristo. Y dijo el profeta para los habitantes de Jerusalén, porque la bendición era primeramente para los judíos. Pero como los judíos no conocieron al Señor Jesús, bueno, era un plan de Dios que los judíos no conociesen al Señor Jesucristo, a fin de que nosotros los gentiles alcanzásemos también la salvación eterna. Porque si los judíos hubieran aceptado al Maestro como su Mesías, lo hubieran adorado, Jesús, a él no lo hubieran matado. Y era necesario que Jesucristo muriera para que no solamente los judíos tuviesen parte con él, sino que también los gentiles. Ya que la ley, oigan bien, la ley solamente hacía de los israelitas o de los judíos un pueblo privilegiado. Pero a nosotros los gentiles nos dejaba afuera. Entonces vino Dios y quitó la ley y unió a los dos pueblos en una nueva dispensación que se llama gracia. En este tiempo de la gracia, no solamente los judíos, ni solamente los gentiles hemos sido privilegiados, sino ambos, los dos, hemos tenido el privilegio de depositar nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo, que es la piedra angular, como dice la bendita palabra de Dios, para la purificación del pecado y de la inmundicia, exclusivamente. La sangre del Señor Jesús es exclusivamente para purificar al hombre de sus pecados, para quitar el pecado, para limpiar al hombre de sus pecados. Para eso sirve la sangre del Señor Jesucristo. Yo no sé si estoy atrasado en mi lectura, y reconozco que estoy muy atrasado, pero no sé cuán atrasado estoy en mi meditación, que no he encontrado un versículo donde diga que la sangre de Cristo nos cubre, nos defiende. Cierto que la sangre del Señor Jesucristo es muy poderosa, pero es exclusivamente para limpiar el pecado del hombre. Tanto para el hombre que no se ha convertido ni se ha arrepentido. No importa cuánto pecado haya cometido. La sangre que Jesucristo derramó de su bendito costado, como dice aquí, ella tiene un poder sin igual para limpiarte de todos tus pecados. La sangre del Señor Jesús también es eficaz para limpiar nuestras conciencias. Hablo de los creyentes en Cristo Jesús. De nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. La sangre del Señor Jesús fue derramada en la cruz no solamente para los pecadores no arrepentidos,
sino también fue derramada para los pecadores arrepentidos. Por cuanto dice la palabra que no hay justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Todos pecamos, entonces todos necesitamos de la sangre del Señor Jesucristo para estar siempre a cuentas con Él. Y esa bendición para alcanzar esa limpieza continua de nuestro espíritu, de nuestra carne, tenemos que vivir una vida humillada, porque si vivimos una vida humillada delante de Dios, siempre vamos a pedirle perdón de nuestras malas actuaciones, de nuestros malos hechos, porque como humanos pecamos. Usted me mira aquí, pero yo tengo errores, tengo defectos, como cualquier otro humano, y estoy luchando contra esta naturaleza adámica, animal, terrenal, diabólica. Por eso la vida del creyente es una vida de lucha, de guerra, y por eso se llama nuestra carrera, se llama la buena batalla de la fe, porque todos los días tenemos luchas contra el mismo pecado. Pero tenemos un Dios tan maravilloso que un día dio a su santo Hijo para que muriera por nosotros en la cruz y así poder derramar su preciosísima sangre para limpiarnos de todo pecado. Si yo estoy aquí no es por mi capacidad, sino es por la misericordia de Dios que me ha limpiado constantemente mi espíritu, porque mi alma fue limpia una vez cuando yo acepté al Señor Jesucristo. Pero mi espíritu necesita una constante renovación, no solamente por la palabra de Dios, sino también por su sangre preciosa para limpiarme de todo pecado. Y por eso estoy aquí, por la sangre del Señor Jesús. Si no fuera por la sangre del Señor Jesús, yo no estuviera aquí, porque cierto hombre en las Escrituras dijo: oh Jehová, dijo, si mirares a nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, pudiera estar en pie delante de ti? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Si no existiera la sangre del Señor Jesucristo, nosotros no podríamos estar en pie delante del Señor. Entonces, la sangre del Señor es exclusivamente para limpiar al hombre de sus pecados, para redimirlo, para purificarlo. Y es algo maravilloso. Hebreos capítulo 13 y versículo 12. Sigan compartiendo esta palabra para que muchos escuchen. No cuesta nada compartir. Hebreos capítulo 13 y versículo 12 dice de esta manera: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, para que él pudiera derramar su sangre preciosa, para que se cumpliera la profecía de Zacarías acerca del manantial que se abriría en el tiempo de Jesús. La palabra dice, el versículo 12 que estamos leyendo: para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Eso habla de la crucifixión del Señor Jesucristo en el Gólgota, porque allá salió él cargando su cruz, dice la palabra, allí donde llegaban los hombres criminales, los hombres malhechores que merecían la muerte. Allí llegó el Señor Jesucristo cargando su cruz, con sus espaldas rotas, con su bendita cabeza coronada con la corona de espinas. Le habían quitado su manto y él iba cargando su cruz con un manto de rey en son de burla, como quien dice: miren, ¿cómo es posible que un rey va cargando una cruz? Todo esto le hicieron al Señor Jesucristo cuando él llegó a ese lugar del Gólgota. Ahí extendió sus preciosas manos para ser clavadas, sus pies benditos sobre aquel madero de la cruz, donde el evangelista Marcos dice que era la hora tercera cuando crucificaron al Señor Jesucristo. Pero el evangelista Lucas
dice en el capítulo 23, versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Gracias a Dios, amables oyentes y hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, el cual se entregó para salvarnos, para rescatarnos, para purificarnos, para darnos un precio incalculable a través de su sangre preciosa. Para que Él derramara su sangre preciosa, tenía que morir en una cruz clavado, torturado, como muchos sabemos de esta historia maravillosa de la obra de la cruz. Por lo cual dice Jesús, para santificar al pueblo, padeció fuera de la puerta, ofreciendo su vida en ofrenda y sacrificio por el pecado. La Biblia dice que esa obra del Señor Jesucristo, esa entrega de la vida del Señor Jesucristo, estaba dividida en dos partes. Las primeras 3 horas presentó su vida en ofrenda por el pecado. Y de las 12 para las 3 de la tarde en sacrificio por el pecado. Antes los judíos, los levitas, ofrecían un cordero para la ofrenda y otro cordero para el sacrificio. Pero el Señor Jesucristo, en un solo cuerpo, ofreció su vida en ofrenda y sacrificio por el pecado, porque Él fue capaz y suficiente para hacerlo. Fue donde allí Él entregó su vida por amor a nuestras almas, habiéndolo el Padre desamparado, ya que en el hilo del desamparo o del juicio, el Padre estaba reconciliando con Él al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y eso quiere decir que el Padre estaba haciendo posible al hombre que con tanta libertad pudiese acercarse a Él sin importar cuánto pecado haya cometido. No importa cuánto pecado el hombre haya cometido, pero si éste decide acercarse a Dios creyendo en el Señor Jesucristo, lo puede hacer por medio de su sangre que derramó en la cruz. La palabra dice que el Señor Jesucristo murió en la cruz clavado de sus manos y de sus pies. La palabra de Dios dice que cuando Él murió, la tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se partió por la mitad de alto abajo, dando a entender el camino abierto para el cielo. Y ese camino es el mismo Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que estando el muerto, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, donde al instante salió sangre y agua. Allí es donde vamos, en la sangre del Señor Jesucristo. Ahí se cumplió la profecía del profeta Zacarías, hablando acerca del manantial abierto para la purificación del pecado. Si hay un pueblo que se siente agobiado por el pecado sin pensar que ya no tiene nada que hacer, es porque quiere, porque hay una solución, hay un antídoto contra el pecado que no cuesta ni tan siquiera 5 centavos, porque Cristo ya pagó por nosotros en la cruz. Nada debo yo, dice un himno que cantamos, todo fue pagado ya, salvación perfecta da, quien por mí murió. ¿Por qué te sientes agobiado? ¿Por qué sientes que ya no tienes solución tu problema del pecado? Porque te sientes muy pecador, pero ¿por qué te sientes así? Si en cualquier momento puedes acudir a Cristo y Cristo con su sangre te puede limpiar inmediatamente, en un chasquido. La sangre de Jesús te puede limpiar siempre y cuando que tú creas en el Señor Jesucristo, te conviertas a Él y te arrepientas de tus pecados
y vas a ser limpio de todo el pecado, porque así lo prometió el Señor Jesús. Y la sangre de Jesucristo es exclusivamente para quitar el pecado que hay en tu vida. No puedes encontrar una solución mejor en ninguna parte del mundo. Aunque te vayas a los Estados Unidos de América, aunque te vayas a donde quiera que te vayas, tú seguirás siendo pecador si no te lavas con la sangre del Señor Jesucristo. Por lo cual, para santificar al pueblo, dice, padeció fuera de la puerta. Murió el Señor Jesucristo. Él no quedó en la cruz. Le damos gracias a Dios por su sepultura y especialmente por su resurrección de entre los muertos a los 3 días para nuestra justificación. Porque en la resurrección del Señor Jesucristo está el nuevo amanecer para el mundo. Está el principio de una nueva era, de una nueva etapa. Si Jesucristo no hubiese resucitado, vana fuera nuestra fe y vana nuestra predicación. Pero gracias a Dios por su resurrección, la resurrección de Jesucristo entre los muertos, porque cuando Él resucitó, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dios está ofreciendo inmortalidad a la gente. No para esta vida presente, sino para la venidera. Alguien dijo que no había que ser lanzado al lago de fuego no era una muerte, sino que era una vida eterna con sufrimientos. ¿Cómo le puedo yo llamar vida en el lago de fuego? Busque en su diccionario qué quiere decir vida. Porque la vida se disfruta, se goza, se vive. Hay quienes viven pero no tienen vida porque viven una vida cansada, agobiada, ahorcada, fatigada, desesperada por el pecado, y eso no es vida. Si usted mira a una persona tirada en una acera a mediodía, bien ebrio, con un montón de moscos en la boca, en la cara, ¿será eso vida? Si eso no es vida, ¿por qué pensamos que estando en el lago de fuego será una vida? Por eso el Espíritu Santo hace diferencia entre la vida eterna y la condenación eterna. Si tú quieres escapar de la condenación eterna, lo único que debes de hacer, lo único, sencillo, fácil, es lavarte con la sangre del Señor Jesús. Lavarte con la sangre del Señor Jesucristo. Creyendo en Él, convirtiéndote a Él, pidiéndole perdón de tus pecados. No necesitas expresarte con palabras elegantes, porque Él conoce y conocerá la necesidad de tu corazón. Si eres un hermano que ya no quieres seguir al Señor porque te sientes muy contaminado y sientes que ya no hay solución, porque la sangre del Señor Jesucristo fue derramada exclusivamente para limpiarte y para que te sientas bien, para que yo me sienta bien. Ya sea pecados pasivos o pecados de muerte. No importa. Hay pecados que requieren una disciplina públicamente. Y esa vergüenza que no cabe duda se siente es la consecuencia del pecado. Pero la sangre del Señor Jesucristo puede limpiarle de todo pecado para que un día pueda restaurarse y continuar su carrera. Gracias a Dios. Que la salvación no es con condición. ¿Qué tal sería que Dios dijera, le voy a dar salvación, pero si un día me fallas, te la quito? Muchos tienen ese concepto en diferentes congregaciones, que si alguien peca, pierde su salvación. Dios no es así, porque nuestra salvación está asegurada bajo 2 cosas que no cambian, que no se mueven. Uno es un consejo que hubo en la eternidad y 2 es un juramento para que por 2 cosas imposibles es imposible que Dios mienta y nos falle con esa promesa que nos ha dado. Entonces solamente se requiere lavarse con la sangre del Señor Jesucristo para vivir una vida a cuentas con Dios.
Solamente te requieres, amable oyente, que vengas al Señor Jesucristo, que te arrodilles allí donde estás en tu cama, allí en tu sala, ahí donde te encuentres, a que te conviertas al Señor hoy mismo, porque no se sabe si tendremos un amanecer mañana. Damos gracias a Dios. Isaías capítulo 1 y versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Un llamado en esta noche. Es el Señor. Gracias a Dios por la ascensión de Jesucristo a los cielos. La Biblia dice que está sentado a la diestra de Dios en las alturas, de donde lo estamos esperando. ¿Qué momento Él vendrá para llevarnos con Él en gloria? Antes que Él venga, Él todavía está llamando al pecador, y no importa qué clase de pecado hayas practicado. Él dice, venid luego y estemos a cuenta. Luego, ¿por qué luego? ¿Antes que la muerte te alcance? O ya sea Cristo venga por su iglesia. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Eso quiere decir que no estás a cuentas con Dios. Hay creyentes también que no están a cuentas con Dios. Pero el Señor dice, venid luego y estemos a cuenta. Este llamado fue una invitación para el pueblo de Israel, pero este pueblo no aceptó esta invitación, sino que hizo caso omiso, se hizo del sordo, se hizo del loco, como decimos, por no poner atención a esta invitación, ni lo aceptó. Pero ahora esta invitación es plural, es para todo el mundo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay pecados que la sangre del Señor Jesucristo no pueda quitar. No hay pecados que la sangre del Señor no pueda limpiar. Alguien dijo, la blasfemia contra el Espíritu Santo si no lo puede limpiar la sangre. Pero ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo, en resumido, es el rechazo total de la salvación eterna. Porque en el Evangelio, el poder de Dios se revela a través de su Santo Espíritu para llegar a tocar el corazón de los pecadores para que se arrepientan. Si estos rechazan el toque de Dios, el toque del Espíritu Santo, el poder del Evangelio, ¿qué pasará? No podrán ser lavados, no podrán ser perdonados. ¿Cómo puedo yo limpiarme con la sangre del Señor Jesús si la rechazo? ¿Cómo puedo yo ser salvo si rechazo al Espíritu Santo? Estoy blasfemando, estoy diciendo, porque si yo rechazo a alguien, estoy diciendo que es incompetente, que no es para mí, que no soy, que no es capaz para lograr lo que yo quiero. Entonces, por eso dice la palabra que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. Porque cuando tú rechazas a Cristo, rechazas el Evangelio, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Y nadie va al cielo así. Entonces no hay pecados que la sangre del Señor Jesucristo no pueda limpiar, porque si no, la sangre de Jesús no fuera 100% eficaz. Entonces hubiera imperfección en el plan de limpieza a través de la sangre del Señor Jesucristo. Pero no hay pecados que la sangre de Jesús no pueda limpiar. Así que para ti hay oportunidad. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, si sientes que tus pecados son tan negros que ya no puedes con ellos, ve al Señor. Ve al Señor. Pídele perdón de tus pecados. Dile al Señor, perdóname, Señor, soy un hombre pecador, soy una mujer pecadora. Hoy creo que solamente tu sangre puede limpiarme de todo pecado. Tú puedes regalar tu dinero, tú puedes dar víveres en este tiempo de
calamidad puede hacer un montón de obras, pero tus pecados continuarán. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, yo te digo, dice Dios, que la mancha de tu pecado permanece sellado delante de mí y no podrás limpiártelos si no acudes a mí para ser limpiado con la sangre del Señor Jesucristo, dice Dios. Hechos capítulo 22, verso 16, ya para terminar. Hechos capítulo 22, versículo, es el 16, dice de esta manera. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Qué te impide? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no arreglas cuentas con Dios hoy mismo en esta noche? ¿Por qué no te levantas de esa silla donde estás sentado y arreglas cuentas con Dios? ¿Por qué no te levantas de esa cama y te arrodillas delante del Señor, sabiendo que no hay otro medicamento eficaz para quitar tus pecados? Y que si no procuras limpiarte de tus pecados, si te mueres te vas al infierno. Si Cristo viene te vas a quedar. Pueda que en esta noche venga Jesucristo. Ya estamos a las puertas de la venida del Señor Jesucristo. Ya estamos en la recta final, amable oyente. De un momento el Señor Jesucristo puede venir y tú te quedarás. Porque no podrás entrar al cielo si no te hayas lavado con la sangre del Señor Jesucristo. En esta noche, ¿que no te das cuenta las señales que hay? Los tiempos están marcando. Estamos viviendo ya los últimos tiempos. El Señor te está llamando. Ven a Él. El Señor quiere salvarte. El Señor quiere perdonarte. Allí donde estás, confiesa que eres un hombre pecador, que eres una mujer pecadora y que aquella sangre que Jesucristo derramó de su bendito costado, ella puede limpiarte de todo pecado. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Habrá una mejor oferta que Satanás te dé? Que eres capaz de rechazar la sangre de Jesucristo. No lo hay. ¿Por qué dices a saber si voy a aguantar? Es que para tener el Evangelio hay que pensarlo muy bien. No se trata de pensar para aceptar el Evangelio, porque no eres tú quien vas a llevar el Evangelio, sino es el Evangelio que te va a llevar a ti. Y es muy distinto. Así que en esta hermosa noche acepta al Señor Jesucristo, conviértete a Él, arrepiéntete de tus pecados. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene para llevarnos con Él en gloria. El Señor te está esperando en esta noche. Arregla cuentas con Él. Arrepiéntete de tus pecados. Hazlo hoy mismo. Cristo está a las puertas. Cristo viene. Cristo se aproxima y tú te vas a quedar. ¿Por qué no en esta noche te levantas de tu silla? Te levantas de tu lugar. Allí donde estés. Allí dobla tus rodillas. Ahí pídele perdón de tus pecados al Señor. Y aquella sangre preciosa que Cristo derramó de su bendito costado, ella te va a limpiar de todo pecado. Estás caído de la gracia, amable hermano. Hay solución para ti. La sangre de Jesús puede limpiarte de todo pecado, para que estés a cuentas con Él. No importa cuánto pecado hayas cometido. Es aconsejable que todos los creyentes arreglemos cuentas con el Señor todas las noches. Reconozcamos que somos pecadores, porque a veces pecamos sin darnos cuenta, con nuestros ojos, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, a causa de esta naturaleza adámica, terrenal, animal que tenemos. Y necesitamos humillarnos ante Dios para decirle: Señor, perdóname, Señor. Porque sin duda en este día te ofendí, Padre, perdóname. Y el Señor dice: con gusto, te perdono, no me debes nada. Quedamos a cuentas. Qué lindo es el Señor. Todo por la sangre que Jesucristo derramó de su bendito costado. Así que en esta noche, si hay alguno que quiera arreglar cuentas con Dios, ahí donde estés,
ahí donde te encuentres, ahí dobla tus rodillas, cree en el Señor Jesucristo, arrepiente de tus pecados, hazlo hoy. Estamos principiando una semana, no sabemos si vamos a terminar esta otra semana, porque Cristo está a las puertas, está ya para venir, porque la iglesia está clamando. La iglesia está clamando por su venida. De un momento a otro vendrá el Señor Jesús y no te vas a dar cuenta. Se van a ir tus padres, se van a ir tus familiares y ya nunca más nos vas a encontrar. Así que acepta al Señor Jesucristo, ven a Él, cree en ese poder de la sangre del Señor Jesucristo, que tiene un poder sin igual para limpiarte de todo pecado. No te preocupes por el coronavirus, preocúpate por el pecado, porque el pecado te lleva hasta el infierno y no vale nada el antídoto contra el pecado. Solamente esfuérzate, esforzaos, dijo el Señor, a entrar por la puerta angosta, porque os digo que en aquel día muchos procurarán entrar y no podrán. Así que en esta noche, ven a Jesucristo para ser libre del castigo eterno, para obtener la salvación eterna. Si lo haces en esta noche, si te decides de una vez por todas, la sangre que Cristo derramó de su bendito costado, ella te limpiará de todo pecado y que el Señor bendiga sus palabras. Quiero entonar un himno de evangelio. (350) dice así: ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Es así como terminamos nuestra transmisión de esta noche.
Recuerden que para el día martes tenemos otro mensaje de la palabra de Dios. Compartan, inviten a otros. Hagamos que el número de oyentes en vivo pueda aumentar y así poder compartir y aprovechar bien este ministerio que Dios nos ha regalado. Así que Dios les bendiga. Oren mucho por mí y yo oro por ustedes, por nombre, por todos aquellos, porque necesitamos de la oración, amados hermanos. La oración es nuestro apoyo más grande, porque en la oración nos encontramos con Papá Dios. En la oración tenemos intimidad con Dios y todo lo que necesitamos se lo decimos a Papá Dios en la oración. Así que suplico sus oraciones, oremos unos por otros y hagamos que este ministerio cada día crezca y crezca más para la gloria y la honra del Señor, a fin de que muchos pecadores sean beneficiados y también muchos de nosotros seamos beneficiados oyendo su palabra bendita. Pidamos a Dios para que Él nos conceda un mensaje maravilloso para el día martes a las 9 de la noche. No se le olvide. Que Dios me lo bendiga y les envío un fuerte abrazo desde aquí de Chimaltenango, del bello país de Guatemala. Gracias por todos sus comentarios, gracias por estar atentos, gracias por sus palabras de ánimo. Les agradezco a todos aquellos que envían sus comentarios animándome a continuar hacia adelante. Así que en las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Yo sé que hay problemas, hay dificultades en la vida, pero en medio de todas estas dificultades, sigamos al Señor, porque esto sí es de valientes. Así que recuerden, nadie será fuerte por su propia fuerza. Si queremos ser valientes, tenemos que buscar siempre a Dios. Así que muchas bendiciones y hasta pronto.